Saludo para todos, continuando con las estrategias para la comprensión de textos. Hemos estado hablando de algunas dinámicas muy pertinentes que nos permiten a nosotros acercarnos mejor a los textos, comprenderlos de mejor manera y que de una u otra forma son herramientas que facilitan esa comprensión para posteriormente poner en práctica los aprendizajes que nosotros obtengamos de esa lectura, de esos textos. En ese orden de ideas es bueno tener en cuenta que existen algunos mecanismos ya establecidos, algunas herramientas, pues estaremos mencionando algunas, pero nos vamos a concentrar puntualmente en esta, en la ficha de lectura. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Pues la ficha de lectura es un documento formal que desde la academia se ha consolidado en busca de que se pueda plasmar de forma escrita, de forma tangible, de forma documentada, los distintos ítems que facilitarían la comprensión de un texto en sus múltiples dimensiones. Es un texto que incluso está formateado, lo veremos más adelante. ¿Con qué se come? Pues no se come ni se bebe, como mencionamos acá en la presentación. Es un texto que debe aprenderse a dominar, con el objetivo de comprender de la mejor manera cualquier tipo de texto. Cuando menciono texto, hago una salvedad. No me refiero únicamente a un documento escrito. Me puedo estar refiriendo a un documento audiovisual. Puede ser una película, puede ser una serie, puede ser una telenovela, puede ser un videoclip musical, ¿verdad? Pero también puede ser un texto sonoro, una canción, podcast. Pero también puede ser un texto netamente visual, ¿sí? El diseño de un póster para un mensaje muy particular de una película, por ejemplo. Todo eso hace, digamos, énfasis o convierte al texto en una plataforma que puede ser múltiple, pero que a fin de cuentas se puede analizar, se puede observar, se puede leer y se puede comprender. En ese sentido, la ficha de lectura se convierte en un elemento fundamental porque nos permite sistematizar la información que tengamos y a partir de ella generar todas las conclusiones que tengamos a bien nosotros llegar para poder garantizar que hemos comprendido ese contenido de ese mensaje y por ende, como ya les había mencionado, poder nosotros poner en práctica en el futuro ese aprendizaje que hemos consolidado. ¿Y por qué no? Construir nuevos textos, nuevos discursos, nuevos relatos a partir de esa información. Entonces, hay que hacer énfasis en que la ficha de lectura es una herramienta que facilita la comprensión de cualquier tipo de texto. ¿Por qué? Porque ella permite poder ver un poco más allá de lo que está plasmado únicamente en el texto. Y eso nos permite a nosotros hacer un análisis mucho más holístico, mucho más global, mucho más conectado con distintos elementos del contexto de ese texto. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que podemos tener una mirada mucho más crítica de lo que estamos analizando. En el caso de un videoclip musical, no es simplemente ver el indicio, lo que se nos muestra, lo que nosotros podemos sacar como una señal, ¿verdad? Un icono que esté ahí presente. Es cuando nosotros empezamos a analizar el contexto cultural, político, que está relacionado con el momento en que se dio esa creación de un videoclip musical o el momento en que se escribió una novela. Porque dentro del mundo de la creación artística, de la creación literaria sobre todo, y voy a utilizar ese ejemplo, el contexto siempre incide en el autor y muchas veces analizamos solamente la información que nos da el texto, pero no tenemos en cuenta el contexto en el cual se produjo ese mensaje, ese contenido. La ficha de lectura se encarga, dentro de todos esos, de todas esas herramientas que pueden existir, ella se caracteriza porque tiene esa facilidad. Nos permite tener presente ciertos detalles que no están dentro del texto, pero que a partir de elementos que participan, como el autor, ¿verdad? O el director de la película, o el autor del texto, nos permiten a nosotros tener en cuenta ciertos detalles al momento de hacer nuestros análisis, nuestras lecturas y por qué no sacar nuestras conclusiones. Ahora, la famosa ficha en sí no es más que un formato. Es un formato preestablecido, por eso se permite y facilita la documentación y varía dependiendo del centro educativo o del profesor
que indica cómo debe ser diligenciado. Pero, últimas cuentas, tiene unas características comunes. Y esas características comunes que vamos a mencionar más adelante, hombre, son las que nos permiten hacer un trabajo productivo, un trabajo de comprensión de lectura práctico y sobre todo que nos permita y nos facilite poner a prueba, poner en práctica los conocimientos que hemos asimilado ahí, poderlos utilizar de mejor manera, con una comprensión total, con una mirada crítica de lo que hemos estado leyendo. Entonces, elaborar fichas de lectura es un trabajo esencial que los estudiantes, sobre todo en la vida universitaria, deben tener presente y debe fluir en ellos, deben ser dominantes de esta técnica. ¿Por qué? Porque las fichas de lectura son una enorme ayuda para poder tener un testimonio, un consolidado de lo que se ha leído, de lo que se ha visto, e incluso de lo que se ha escuchado. Con las fichas de lectura, nosotros, como les decía, vamos a tener un contexto mucho más amplio y mucho más crítico del documento que nos ha seguido un profesor para poder nosotros acercarnos a una realidad. Es ahí donde se marca la diferencia de la ficha de lectura. Existen también otros elementos, otras estrategias, ¿sí? Que puede estar, por ejemplo, el mapa conceptual, que puede estar, por ejemplo, el mapa semántico, ¿verdad? Pero ficha de lectura nos da a nosotros una cantidad de elementos que no son contemplados por los otros que acabo de mencionar, pero que al estar presentes en esta nos da ese plus que las otras, desde sus propios estilos y sus propios abordajes de los textos, pueden tener. Entonces, una ficha de lectura está planteada de varias formas. Lo primero serían unos datos personales, ¿verdad? De quien está diligenciando la ficha, en este caso cada uno de ustedes. Y lo segundo serían los datos consolidados del análisis. Entonces, serían unos datos personales y unos datos de análisis. En los datos personales, hombre, están los datos suyos. Datos del alumno, alumna, su nombre completo, sus apellidos, su nombre, la fecha en que se está realizando el análisis con esta ficha de lectura, ¿verdad? Si nosotros la estamos haciendo hoy, pues es la fecha de hoy. Si nosotros vamos a acercarnos por ejemplo, nosotros nos acercamos a un documento que fue escrito hace 50 años, pero estamos haciendo el análisis en este año, la fecha que va es la de este año, al menos en esta primera parte, porque son los datos en los que nosotros estamos abordando esta lectura. El curso, pues ya se refiere, ahí nos damos cuenta que es un documento académico, ahí puede ser también la carrera y el curso, el semestre en el que usted está, los créditos que usted esté cursando en este momento. Todo eso hace parte de esta primera, digamos, unidad de la ficha de lectura que está consolidando los datos propios del estudiante. Luego viene la ficha bibliográfica, ya es donde empieza el análisis. La ficha bibliográfica comienza preguntándonos o diciéndonos, hey, ¿quién es el autor? ¿O quién es el director? En el caso de un texto escrito, bien, ¿quién es el autor de este texto? Ah, no, es el periodista Alberto Salcedo Ramos. No, es el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Entonces se coloca el nombre de la persona y un pequeño perfil, ¿sí? Con los rasgos principales. ¿Cuál es el título de la... Ah, ¿que por qué director? Qué pena. Director es cuando es una pieza sonora, una pieza audiovisual. ¿Quién dirigió esa creación artística? Cuando es un cuadro, por ejemplo. Nosotros podemos analizar una obra de arte, un cuadro, por ejemplo, ¿sí? Del Renacimiento. A partir de los elementos que se nos publican, se nos preguntan acá. Entonces, ahí no sería no solamente autor, director, sino puede ser artista. ¿Sí? Por ejemplo, teniendo en cuenta que el autor también es el nombre que se le da a los artistas cuando ya han presentado o están presentando su obra. Pero entonces, autor-director se refiere a la persona que crea ese mensaje, quien está respondiendo ante el público por ese mensaje. El título es el nombre de la obra. Si, por ejemplo, estamos leyendo o analizando la ficha de lectura sobre 100 años de soledad, pues la novela, el título es 100 años de soledad. Esa es la ficha bibliográfica. Edición, año de publicación. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, esta obra fue editada en el año 1964. ¿Sí? A diferencia de la anterior que le preguntábamos la fecha en que se hace el análisis, acá sí preguntamos por la fecha en que se publicó la obra, por la fecha en que salió al público, a las carteleras, esa película, por ejemplo, la fecha en la que se lanzó esa canción, ese videoclip que se están analizando. ¿Sí?
La editorial puede ser reemplazada por la productora en caso de que sea un producto audiovisual. Ciudad, país, año, si tenemos esa información. ¿Listo? Así funciona. Si no tenemos una información y la investigamos y no la encontramos, bueno, se puede omitir ese pequeño detalle. Luego viene una reseña de la obra. En la reseña, usted, digamos que es capaz de explicarnos a rasgos generales de qué trata la obra, qué se encuentra en ella. Ojo, es muy distinto a un resumen que viene más adelante. La reseña de la obra, digamos que nos da un argumento, ¿sí?, de lo que se encuentra allí. Mientras que el resumen, que ya es donde vienen los otros elementos de análisis, el resumen sí nos hace una descripción de la secuencia que ocurre, que encontramos nosotros capítulo a capítulo, por ejemplo, página a página, título a título, del contenido del texto. Lo otro es el tema principal. En una oración o una palabra que seguramente está descrita en el resumen, nosotros debemos, valga la reiteración de términos, resumir lo que ya se resumió en el resumen, es decir, agrupar la idea que ya está plasmada en el resumen. Con eso nosotros ya tenemos consolidado el tema. Entonces, por ejemplo, 100 años de soledad, tema, la soledad, que además está plasmado en el título, ¿sí? O la soledad de América Latina, como se llama un discurso relacionado con cuando García Márquez mencionó cuando ganó el Nobel. Entonces, en una oración resumimos el tema principal de la obra. ¿Habrá otros subtemas? Sí, pero esos subtemas están contenidos en el tema principal o sirven de argumento complementario para poder generar el tema principal. Los personajes principales hay que identificarlos. ¿Quién es el protagonista o los protagonistas? Los personajes principales son aquellas identidades, ¿verdad? Aquellos roles que dentro de la narración, dentro del texto, juegan un papel determinante y que sin ellos la obra no se puede completar. Esto ocurre sobre todo cuando estamos leyendo textos narrativos, cuentos, novelas. Si los personajes son secundarios, pues son personajes que pueden incluso estar fuera de la historia, podemos prescindir de ellos, pero en ambos casos, tanto en principales como secundarios, para poder identificarlos hay que colocar el nombre del personaje, dos puntos y describir características principales de ellos. Por ejemplo, en 100 años de soledad, un personaje principal es el coronel Aureliano Buendía, dos puntos. Segundo hijo de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Se convirtió en militar durante las guerras civiles que hubo en el país y perdió muchas batallas. Punto. Tuvo 17 hijos. Ese es, digamos, el nombre y las características de ese personaje. Y un personaje secundario dentro de la obra, hombre, puede ser, digamos, Pilar Ternera. Pilar Ternera, una mujer de belleza exuberante, de tamaño descomunal, que estuvo visitando Macondo y que terminó liada con alguno de los miembros de la familia Iguarán. Buendía Iguarán. Puede ser un personaje secundario, algunos dirán que es un personaje principal, pero todo eso es de parte de qué tanto podemos saber de ellos y qué tanto le aportan ellos a la historia. La valoración personal ya se refiere puntualmente a si a usted le ha gustado o no la obra. Bueno, a mí me ha gustado la obra, me parece positiva porque aporta al crecimiento de la mirada social que debemos tener todos los latinoamericanos. Eso es un concepto que usted está dando ahí como una valoración personal. Lo está diciendo, ¿sí? Si le gustó, por qué le gustó, si la recomendaría o no lo recomendaría, pero siempre el énfasis se hace en el por qué, en dar un por qué. Usted desarrolla esas ideas y esas ideas quedan, digamos que plasmadas, ¿verdad? Para que usted nos pueda indicar a los lectores de su ficha de lectura, hombre, de esta manera se puede percibir el libro, para esto nos va a servir más adelante. Ahí es donde nosotros empezamos los profesores nos damos cuenta de qué tan crítica está su mirada frente al texto.
Digamos que el resumen hace parte del nivel de lectura literal. El tema puede ser a partir de los indicios que están ahí, entonces puede ser un tema inferencial. Los personajes principales y secundarios vuelven al nivel literal, pero la valoración personal ya hace parte de su mirada crítica. Y usted debe expresar qué tan crítico es, qué tan crítica es a partir de la justificación. Ahí es donde usted va a marcar la diferencia y va a ser contundente. Entonces, miren que la ficha de lectura se va nutriendo primero de una parte suya, donde usted como autor de esa ficha de lectura dice, bueno, aquí yo voy a sentar mi postura frente a la obra. Esto es lo que yo averigüé de la obra, los datos técnicos, en qué contexto se escribió, y teniendo en cuenta esos datos técnicos, pues yo voy a decir que este es el resumen, este es el tema principal, esto es lo que yo encontré como personajes principales y secundarios, y para mí esta obra yo la valoro de tal forma por esto, esto y esto. Esa es la contundencia que usted debe tener en cada uno de los momentos de la ficha de lectura. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar conectados a este tema y más adelante seguramente tendremos uno más.